El puerto de Los Ángeles, 3 de la mañana. Un camión de 36 toneladas cargado hasta el límite legal espera la señal de salida. No tiene motor diésel, no tiene tubo de escape y en las próximas horas va a enfrentarse al tramo de carretera que la industria del transporte americano llevaba años usando como argumento definitivo para decir que los camiones eléctricos nunca podrían funcionar en condiciones reales. Nadie en el sector lo llamó prueba de concepto. Nadie lo llamó demostración de marketing, lo llamaron por su nombre, evaluación operativa, 3 semanas, rutas reales, carga real y al final un veredicto que no viene de un laboratorio ni de un comunicado de prensa de Tesla, sino de una empresa que cotiza en bolsa, que tiene presión activa de sus accionistas para reducir costes y cuyo director ejecutivo ha declarado públicamente ante sus inversores que el objetivo número 1 del año es pagar deuda. Cuando una empresa así habla en el lenguaje de la confianza en lugar del lenguaje de las tablas de coste por milla, algo ha cambiado, y lo que ha cambiado no es pequeño. Para entender por qué el veredicto de Covenant Logistics tiene el peso que tiene, primero hay que entender el escenario donde se produjo, no cualquier escenario. El Grapevine, el puerto de Tehachapi, sobre la Interestatal 5, la arteria de carga más importante del oeste de Estados Unidos. Cada día, miles de camiones de gran tonelaje que transportan mercancía desde los puertos de Los Ángeles, Long Beach y Oakland hacia el norte, tienen una sola opción: pasar por aquí. No existe desvío. No existe alternativa. El Grapevine no es negociable para ningún camión que opere en California. Y el Grapevine no perdona. 4.160 pies de elevación. Una pendiente sostenida del 6% durante 5 millas continuas. Aproximadamente 8 kilómetros, sin interrupción. La subida hacia el norte ya es suficiente para ralentizar cualquier camión diésel bajo carga máxima. Los conductores tienen que reducir marchas, aceptando una pérdida gradual de velocidad mientras los vehículos más ligeros los adelantan constantemente. Es una imagen familiar en el Grapevine, una larga fila de camiones diésel arrastrándose por el carril derecho, con los motores al máximo de su capacidad y la velocidad cayendo de todos modos. Pero la bajada es donde la historia se vuelve genuinamente peligrosa. Un camión de gran tonelaje completamente cargado, con un peso combinado bruto que puede alcanzar las 36 toneladas métricas, bajando una pendiente continua del 6% durante 5 millas genera una fuerza inercial enorme que empuja el vehículo hacia adelante sin parar. El conductor tiene que frenar, no una vez, continuamente, de forma sostenida, durante varios minutos seguidos. Y es precisamente aquí donde aparece un fenómeno que los conductores veteranos conocen con un nombre muy específico: brake fade de frenos. Las pastillas y los rotores acumulan calor por fricción sostenida. Una vez que las temperaturas cruzan el umbral crítico, la efectividad del sistema de frenado cae de forma abrupta. El conductor pisa el pedal, pero el camión responde más lento de lo esperado, o directamente no responde como debería. En una pendiente descendente del 6% con 36 toneladas empujando desde atrás, esto no es una situación incómoda, es el riesgo de pérdida total de control del vehículo. Los accidentes relacionados con brake fade en el Grapevine no son raros en la historia del transporte de California. Por eso todos los conductores experimentados conocen una regla no escrita que se transmite entre ellos sin que nadie la haya puesto por escrito en ningún manual. Antes de bajar el Grapevine, inspecciona los frenos y durante todo el descenso, nunca dejes que se calienten demasiado. Este es el contexto real en el que Covenant Logistics presentó el Tesla Semi. No una autopista plana y tranquila, no condiciones ideales de laboratorio. Exactamente el puerto de montaña que el sector diésel llevaba años usando como carta definitiva contra los camiones eléctricos, con el argumento de que un vehículo eléctrico simplemente no podría manejar ese terreno de forma segura y eficiente. Lo que ocurrió después requiere entender la mecánica antes de leer los números. El motor eléctrico tiene dos características fundamentales que se corresponden exactamente con las dos debilidades principales del diésel en terreno montañoso y las convierten en dos ventajas decisivas. Cuando un camión diésel sube una pendiente y la velocidad empieza a caer, el conductor tiene que reducir marchas para mantener la fuerza de tracción suficiente. Este proceso no solo interrumpe el momentum del vehículo, crea un evento de pérdida de momentum. Una vez que un camión de 36 toneladas pierde su impulso en una pendiente del 6%, recuperar velocidad consume una cantidad significativa de combustible y tiempo. El motor eléctrico funciona de un modo completamente distinto. El par máximo está disponible desde el primer instante, independientemente de si el camión va despacio, está subiendo una cuesta o está arrancando desde parado. La fuerza de tracción es completa e inmediata, sin cambios de marcha.
Sin pérdida de momentum, el camión mantiene una velocidad estable a lo largo de las 5 millas dependiente del 6%, mientras el camión diésel de al lado va perdiendo velocidad gradualmente y pasa a formar parte de esa larga fila familiar en el carril derecho. Los conductores de Covenant describieron la experiencia como un nivel de confianza difícil de igualar en un camión diésel, y eso no es una respuesta subjetiva o emocional. Es la reacción directa a una experiencia físicamente diferente, categorialmente distinta de todo lo que habían conocido en años de conducción diésel. Pero la parte más interesante, y la que más sorprende a quienes no han trabajado a fondo la mecánica, no está en la subida, está en la bajada. Cuando el Tesla Semi desciende el Grapevine, el motor eléctrico cambia a modo generador. En lugar de consumir electricidad para producir tracción, el motor ahora es accionado en sentido inverso por la propia energía cinética del camión, y al hacerlo, genera electricidad que se recarga directamente en la batería. Este es el mecanismo conocido como frenada regenerativa y produce 3 resultados simultáneos que el diésel es estructuralmente incapaz de replicar. El sistema de frenado mecánico queda prácticamente sin usar durante todo el descenso porque la frenada regenerativa genera suficiente fuerza de retención para controlar la velocidad sin necesidad de activar las pastillas y los rotores, sin acumulación de calor, sin brake fade, sin el riesgo que los conductores veteranos conocen demasiado bien, y al mismo tiempo, mientras el camión baja la montaña, está recuperando una parte de la energía y devolviéndola a la batería. Para un camión diésel, cada descenso del Grapevine significa pastillas de freno desgastadas, calor acumulado y una confrontación directa con el riesgo operativo. Para el Tesla Semi, cada descenso del Grapevine significa recuperación de energía y mayor autonomía para el resto de la jornada. El mismo puerto de montaña. 2 resultados completamente opuestos, tanto económicamente como desde el punto de vista de la seguridad. Y aquí está el punto en el que nadie en el mundo del diésel puede ofrecer una respuesta convincente. La frenada regenerativa no es una función que se pueda añadir a un motor de combustión interna. No se puede retrofitar. No existe la ingeniería que lo permita. Es una característica fundamental del motor eléctrico. Algunos fabricantes han experimentado con sistemas híbridos de recuperación de energía en camiones diésel, pero los resultados representan solo una fracción menor de lo que entrega un sistema puramente eléctrico, porque en una configuración híbrida, los frenos mecánicos siguen teniendo que absorber una parte significativa de la fuerza de retención y siguen generando calor. Esta es una frontera que el diésel no puede cruzar mediante mejoras incrementales de ingeniería, por mucho que se invierta y por muchos años que se dediquen al problema. La eficiencia registrada durante los test de Covenant en el Grapevine fue de 1,7 kWh por milla bajo carga pesada. Un número que, para quien no está familiarizado con los parámetros del sector, puede parecer abstracto. Para cualquier director de operaciones de una flota de camiones, es un número que se lee inmediatamente en términos de coste operativo por milla. La ruta de evaluación de Covenant cubrió un recorrido de ida y vuelta de 200 millas diarias. Un escenario que, desde el punto de vista de la infraestructura de carga, representa una configuración casi ideal para un vehículo eléctrico pesado. El camión sale del depósito por la mañana, completa la ruta dentro de la jornada y regresa por la noche a cargar. Con el cargador base de Tesla a 125 kilovatios y una unidad de carga en depósito valorada en $20,000, este modelo es completamente viable hoy, sin ninguna dependencia de infraestructura de carga pública. Pero Covenant no opera una sola ruta. Tienen 4 segmentos de negocio con corredores de carga sustancialmente más largos y que requieren una flexibilidad operativa mucho mayor. Para esos corredores, la densidad geográfica actual de la red pública de megachargers de Tesla todavía no alcanza el umbral necesario para garantizar la flexibilidad operativa que una flota grande requiere como mínimo no negociable. Esta es una restricción real. No es una limitación del vehículo en sí mismo, sino del ecosistema que lo rodea, y es la distinción más importante que hay que hacer para entender por qué el veredicto de Covenant es positivo sobre el camión y al mismo tiempo no se ha traducido todavía en una orden de compra a gran escala. Covenant Logistics no es una empresa tecnológica. Su CEO no busca visibilidad mediática. No tienen ninguna razón para emitir evaluaciones favorables del Tesla Semi, a menos que el vehículo los haya convencido genuinamente en condiciones operativas reales. Son una empresa de transporte cotizada en el NYSE con ingresos de $1.160 millones y una reestructuración financiera activa, con presión directa de sus accionistas para reducir costes como prioridad absoluta del año.
En el primer trimestre de 2026, Covenant desinvirtió 422 camiones antiguos, mientras tomaba entrega de solo 53 unidades nuevas, una estrategia de racionalización de flota agresiva. David Parker, su director ejecutivo, ha declarado públicamente ante los accionistas que el objetivo número 1 del año es reducir costes y pagar deuda. Este es el contexto en el que Covenant decidió asignar 3 semanas a evaluar un camión eléctrico, no porque quisieran abanderar una nueva tecnología, sino porque un número específico que aparecía todas las mañanas en su panel de costes operativos había llegado a un punto en el que ya no era posible ignorarlo. Cuando Matt McClelland, vicepresidente de Sostenibilidad e Innovación de Covenant, escribió en LinkedIn que los conductores sintieron un nivel de confianza difícil de igualar en un camión diésel, eso no fue un cumplido amable. Es el lenguaje que usa una empresa cotizada cuando está avanzando hacia una decisión de compra significativa y quiere dejar esa evaluación registrada oficialmente antes de anunciar el siguiente paso. En el sector del transporte, cuando las personas que cuentan cada centavo por milla empiezan a hablar en el lenguaje de la confianza en lugar del lenguaje de las tablas de coste, la decisión ya casi está tomada. Pero Covenant no fue ni el primero ni el único. Desde que Tesla comenzó la producción en volumen en Gigafactory, Nevada, el 29 de abril de 2026, una serie de grandes operadores de flota norteamericanos ha completado evaluaciones formales en rápida sucesión, no demostraciones de marketing, evaluaciones de adquisición genuinas, donde los datos operativos están completamente documentados y los resultados influyen directamente en decisiones de compra que valen millones de dólares. ArcBest, una de las mayores empresas de logística de Estados Unidos, registró un consumo medio de 1,55 kWh por milla durante 3 semanas y 4.494 millas de operación real en rutas de terreno mixto, un número que no solo fue consistente con las especificaciones publicadas por Tesla, sino que resultó más estable que las propias proyecciones iniciales de ArcBest. Una señal importante para cualquier director de flota que evalúa la previsibilidad del rendimiento en operaciones reales, porque en el transporte de carga, la variabilidad del consumo es tan relevante como el consumo promedio. Un vehículo que rinde bien en promedio, pero con alta varianza, es difícil de integrar en una planificación operativa de precisión. ArcBest no encontró esa varianza, encontró estabilidad. DHL Supply Chain completó 3.000 millas operando desde Livermore, California, con una eficiencia de 1,72 kWh por milla bajo carga completa. DHL no se quedó en la fase de evaluación, procedió a la entrega comercial oficial de los vehículos. Esta es una distinción significativa entre una valoración y una decisión empresarial con peso financiero real. Cuando una compañía del tamaño de DHL, con los estándares de análisis de coste total de propiedad que aplica a cada activo de su flota, firma la recepción comercial de camiones eléctricos, ese movimiento no pasa por un solo responsable de sostenibilidad, pasa por finanzas, pasa por operaciones, pasa por la dirección general. No es una señal menor. Seva Logistics reportó una reducción de 4,38 toneladas métricas de CO2 a lo largo de un único periodo de prueba. Un número que solo tiene relevancia real si la ruta implicó suficiente complejidad de terreno para producir una brecha significativa respecto al diésel. MDB Transportation y AIL Logistics condujeron pruebas de 3 semanas cada una en rutas de drayage portuario, entornos urbanos de operación con alta frecuencia de arranques y paradas y ciclos continuos de carga. Exactamente el tipo de ciclo operativo donde la frenada regenerativa ofrece su mayor rentabilidad por cada evento de desaceleración. Cada vez que el camión frena en una intersección, en una rampa de salida, en la cola de entrada a un terminal portuario, parte de esa energía regresa a la batería en lugar de evaporarse como calor en los frenos. En operación urbana de alta densidad, esos eventos se acumulan decenas de veces por jornada. El resultado es que la eficiencia real en ciclo urbano portuario puede ser significativamente mejor que en autopista sostenida, al contrario de lo que ocurre con los motores de combustión, que son más eficientes en crucero que en stop and go. 6 empresas, 6 rutas sobre perfiles de terreno completamente distintos, 6 resultados positivos. No es coincidencia, es evidencia de una ventaja física consistente que se mantiene en todos los tipos de terreno, desde puertos de montaña hasta autopistas planas interestatales, desde corredores federales de larga distancia hasta operaciones portuarias urbanas densas. Los 6 tests devolvieron resultados positivos, pero no todos se tradujeron en una decisión de compra inmediata.
Y la razón no es que el camión rindiera mal, la razón es que dos realidades están coexistiendo junto al rendimiento operativo demostrado del Tesla Semi. Una es la restricción de infraestructura de carga que ya mencionamos, la otra es más simple y más dura. No hay suficientes camiones para comprar aunque quieras hacerlo. Tesla inició la producción en volumen en Nevada el 29 de abril de 2026. La instalación está diseñada para alcanzar una capacidad anual de 50,000 vehículos, pero la estimación realista de producción para todo 2026 se sitúa en un rango de entre 5,000 y 15,000 unidades, lo que representa entre el 10 y el 30% de la capacidad diseñada. Contra esa oferta restringida, el libro de pedidos confirmados ya incluye a Pepsi, DHL y WTW, esta última con un pedido publicado de 370 vehículos, el mayor pedido individual en el registro público hasta la fecha. Covenant ha completado su evaluación con resultados claros, pero ¿cuándo van a estar en posición de recibir suficientes vehículos para convertir su flota a una escala que produzca un impacto financiero real? Esta es la brecha entre una evaluación exitosa y una decisión de negocio accionable, y es la brecha que Tesla necesita cerrar en los próximos 18 a 24 meses si quiere sostener el momentum que evaluaciones como la de Covenant están generando. Cada mes de retraso en el aumento de producción es otro mes en el que las flotas en lista de espera siguen pagando costes de combustible más altos, mientras las flotas que ya tienen camiones acumulan datos operativos reales y ventaja competitiva. La velocidad de rampa productiva no es solo un problema de ingeniería de manufactura, es una variable estratégica que determina qué empresas de transporte llegan primeras a la curva de costes que ya está siendo visible en los datos. Y ahora, mirando hacia atrás sobre el arco completo de lo que ha ocurrido, desde el test del Grapevine de Covenant hasta la cadena de evaluaciones a través de 6 operadores de flota mayores, hay una pregunta estratégica adicional de mayor alcance que el sector aún no ha formulado públicamente. Durante décadas, la industria del diésel ha perseguido mejoras de eficiencia continuas mediante turbocompresores, sistemas de inyección de combustible de alta presión y optimización del ciclo de combustión. Esas mejoras fueron reales y significativas, pero ninguna de ellas tocó el problema central del terreno montañoso. El brake fade sigue siendo una consecuencia inevitable de los sistemas de frenado mecánico manejando cargas pesadas en pendientes largas. La pérdida de momentum en las subidas sigue siendo una consecuencia inevitable de las características de la curva de par de los motores de combustión interna, y ningún diseño de motor de combustión puede convertir la energía de frenado en energía eléctrica, porque eso, a nivel fundamental, no es cómo funcionan los motores de combustión. Si las ventajas físicas del motor eléctrico en terreno montañoso son estructurales y no pueden ser replicadas, entonces la pregunta que nadie ha formulado todavía en voz alta es la siguiente: ¿son las rutas definidas por terreno difícil los primeros mercados donde el diésel va a perder cuota de mercado de una forma que no puede revertirse? Los corredores mineros, los pasos de montaña en las Rockies, las rutas interestatales por los Apalaches. Exactamente los corredores donde los costes de mantenimiento de frenos diésel son más altos, la exposición al riesgo de seguridad es mayor y el coste operativo total por milla es más elevado respecto al resto de la red de transporte. No son los corredores más simples para operar con camiones eléctricos desde el punto de vista de la autonomía y la infraestructura de carga, pero son los corredores donde la diferencia de coste total entre eléctrico y diésel es más grande, y donde la ventaja del motor eléctrico no puede ser anulada por ninguna mejora futura del diésel. Eso los convierte en el punto de entrada natural de la transición, no porque alguien lo haya decidido en una sala de reuniones, sino porque la física lo determina de forma independiente a cualquier preferencia humana. Lo que hace que el caso de Covenant sea especialmente instructivo no es solo el rendimiento del camión en el Grapevine, es el perfil de la empresa que lo está evaluando y el contexto financiero en el que tomó la decisión de hacer la prueba. Una empresa en reestructuración activa, con mandato explícito de reducción de costes, que dedica 3 semanas y recursos operativos reales a evaluar una tecnología nueva, no lo hace por curiosidad intelectual. Lo hace porque los números en su dashboard ya le están diciendo algo. Y cuando esa empresa termina la evaluación y su vicepresidente de innovación escribe en LinkedIn que los conductores encontraron un nivel de confianza difícil de igualar en diésel, esa frase no sale de una sesión de brainstorming de comunicación. Sale de los mismos conductores que han pasado años manejando diésel y que después de 3 semanas con el Tesla Semi describen una experiencia que no tienen palabras previas para nombrar, porque no habían sentido nada parecido antes. El sector del transporte norteamericano no es conocido por su velocidad de adopción tecnológica. Es un sector que opera con márgenes estrechos, ciclos de depreciación de activos largos y una cultura de gestión de riesgo que tiende hacia lo conservador.
Cuando en ese sector, 6 operadores independientes, sin ninguna coordinación entre ellos, sobre 6 rutas diferentes, con ciclos de operación distintos, devuelven 6 evaluaciones positivas en el mismo periodo de tiempo. Eso no es ruido, eso es señal. Y la diferencia entre ruido y señal en el análisis de adopción tecnológica no es semántica. Es la diferencia entre un fenómeno marginal que aparece en conferencias de sostenibilidad y un cambio estructural que en 10 años habrá reconfigurado la economía del transporte pesado en Estados Unidos. El Grapevine es un puerto de montaña en la Interestatal 5, no es un símbolo ni una metáfora, es asfalto, altitud y gravedad, pero lo que acaba de ocurrir en él es la respuesta a una pregunta que toda la industria del transporte americano llevaba años esperando ver respondida. Si un camión eléctrico puede manejar el Grapevine bajo carga máxima, en operación real, con datos documentados, supervisado por una empresa que cotiza en bolsa y que tiene todo el incentivo del mundo para ser despiadadamente honesta con sus propios números, entonces el argumento del terreno difícil, el último argumento técnico con credibilidad real en el debate eléctrico contra diésel en el transporte pesado, ya no tiene respaldo en la evidencia, no en California, no en las Rockies, no en los Apalaches. Y ese cambio no se produce en un laboratorio ni en un comunicado corporativo. Se produce en 5 millas de asfalto a 6 grados de pendiente, con 36 toneladas a bordo y un motor que en lugar de quemar energía mientras baja la montaña, la devuelve a la batería. Eso es lo que pasó en el Grapevine y ahora ya no es posible no saberlo.